Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Ya hemos dado los 5 minutitos de cortesía y vamos a empezar ya. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción desde ITC y luego ya daremos paso a los tres ponentes que tenemos hoy. Eh, bueno, me presento primero para los que no me conozcáis. Yo soy Javier Bedrí, trabajo en el área de sostenibilidad del Instituto de Tecnología Cerámica. Y hoy me acompaña también mi compañera Ana Mezquita, que estará conmigo en este webinar. Y nada, pues vamos a hacer una duración aproximadamente de 90 minutitos y tendremos una primera parte de introducción en la que nosotros vamos a explicar brevemente un poco en qué consiste el proyecto y luego ya daremos paso a los tres ponentes para que nos expliquen un poco pues estas medidas de eficiencia energética o estas soluciones de eficiencia energética que pueden aportar desde sus empresas. Entonces, lo primero, este webinar está enmarcado dentro del proyecto Life Audit Plus, que ahora os explicaré brevemente en qué consiste, y tiene por título Tecnologías y estrategias para optimizar la eficiencia energética en el sector cerámico. Bueno, pues que este es un proyecto, el proyecto Life Audit Plus es un proyecto que se inició en octubre de 2023 y va a durar hasta septiembre de 2026. Es un proyecto al que somos 6 socios de 3 países diferentes, de España, de Irlanda y de Polonia. Y el objetivo principal del proyecto es no solo es ayudar a las industrias intensivas en energía, y no solo realizando auditorías energéticas, sino una vez detectadas las diferentes medidas que se pueden aplicar de eficiencia energética en estas auditorías, pues lo que queremos es que estas medidas realmente se implementen, que no se queden, digamos, dentro de un cajón, sino ayudar un poco a las industrias intensivas a que implementen medidas de eficiencia energética. Somos 3 sectores industriales implicados en este proyecto. Estamos nosotros, el Instituto de Tecnología Cerámica, un poco más centrados o centrados en lo que sería el sector cerámico. Luego tenemos otros socios en Irlanda que están enfocados en el sector farmacéutico y otros socios también de España y de Polonia, un poco más en tema de procesado de comida. ¿Qué problemas se pretende resolver en el proyecto Life Audit Plus? Pues bueno, las industrias intensivas en energía, pues como su nombre indica, pues tienen un gran uso de energía para calentamiento o enfriamiento de ciertos procesos productivos. Este calentamiento o enfriamiento, pues este uso de energía tiene como consecuencia unas emisiones de CO2. Y tanto estas emisiones de CO2, los derechos de emisión de CO2, como el uso elevado de energía, pues tienen un coste alto para las empresas. Entonces, pues puede llegar a pasar que estas empresas pues pierdan competitividad por estos elevados gastos que tienen. Entonces, pues como comentaba anteriormente, nuestro objetivo ya no es solo realizar una auditoría energética y detectar las posibles medidas de mejora que tienen las empresas, sino que esas medidas no se queden en el olvido, o sea, o no se queden en un cajón, sino que realmente se lleguen a implementar. Sí, a ver. Bueno, dentro de este proyecto, de lo que es el proyecto Life Audit Plus, tenemos digamos, muchos resultados o muchas acciones que pretendemos llevar a cabo, pero que se engloban dentro de 3 pilares fundamentales. Uno es la mejora de las políticas y regulaciones de eficiencia energética. Otra sería la mejora del conocimiento, también relacionado con eficiencia energética, obviamente, y luego el apoyo a las estrategias energéticas, que es aquí donde entra este webinar que estamos realizando. Es que nosotros dentro del proyecto Life Audit Plus realizamos un servicio de consultoría
en eficiencia energética. Esto es que a las empresas participantes o que quieran recibir ese servicio, nosotros hacemos una reunión, digamos, con los técnicos de la empresa, vemos un poquito en qué situación se encuentran y también tenemos una parte de poner en contacto a las industrias intensivas en energía con proveedores de servicio. Y es aquí donde entra, digamos, el papel de este webinar que estamos realizando. Y es un poco, pues, eh, presentar a las empresas intensivas tres empresas que proponen soluciones de eficiencia energética. Y bueno, las tres empresas que van a participar hoy en este webinar son System Fog, donde estará Vicena Parisi, que es director. System Fog es una compañía con más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de hornos, secaderos y recuperaciones de calor. Luego también contaremos con Ramón Francés de Clima Consulting, que es una consultora que proporciona soluciones integrales que impulsan la transformación sostenible de las organizaciones. Y finalmente también contaremos con Andrés Ponce de WT Energy, que es CEO de WT Energy, que es una empresa clean tech especializada en proyectos de gasificación para industrias con altas demandas térmicas. Y bueno, antes de dar paso a los tres ponentes que tenemos hoy, sí que me gustaría, bueno, para los que no conozcan el proyecto o para los que ya lo conozcáis, simplemente recordar que tenemos dos páginas web del proyecto, una es en inglés y la otra es en español. Aquí podéis ver las direcciones para poder acceder y nada, pues cualquiera que quiera más información sobre el proyecto sabe que puede acceder o podéis acceder a estas páginas web o contactar con nosotros también directamente y intentaremos resolver vuestras dudas o ayudaros en- en lo que necesitéis dentro relacionado con el proyecto. Y luego, también por último, antes de dar paso al primero de los ponentes, sí que me gustaría también recordaros o comentaros que tenemos un newsletter del Audit Plus en español, que podéis también acceder con este código QR. Y tenemos también página de LinkedIn, Audit Plus Project, o de Twitter o X, que es @auditplus86004. Y ahora, pues nada, sin más dilación, ya sí que voy a presentar al primero de los ponentes, que es Ramón Francés. Y Ramón, nada, cuando quieras, pues ya puedes empezar Muy con la bien, presentación. muy bien, perfecto. A ver si, A ver si consigo yo también, voy a dejar de compartir y sí, así puedes compartir tú también. a ver, vamos a ver si lo logro. Uno, compartir, ya lo que es la presentación. A ver, ¿se ve la presentación? Sí, se ve, pero no se ve en pantalla completa. Pero no se ve en pantalla completa. Vale. A ver, espera. Voy a hacer un momento de compartir, vuelvo a compartir un momento. A ver si... Yo creo que se me ha cambiado la pantalla. ¿Se ve ahora? Sí, sí, Ramón, ahora se ve bien. ¿Así? Vale. Muy bien. Pues nada, agradecer en primera instancia al ITC el haber me invitado a participar en este webinar y marcarme como colaborador dentro del proyecto de Audit Plus. Yo vengo con la marca de Climate Consulting, una empresa que se dedica principalmente y que se especializa en la sostenibilidad y cambio climático con amplia experiencia, digamos, en el sector cerámico. ¿Vale? El objetivo de la presentación va a ser, va a poner el foco en el proceso de mejora de eficiencia energética a modo de hoja de ruta para adoptar el mejor camino o el camino óptimo para conseguir ese objetivo. Vale. Un momento.
porque no me funciona el... Disculparme un momento, ¿eh? También disculparme la voz porque tengo un poco tomada la voz. Vale, tengo que pasar con el... Vale, correcto. Entonces, disculpar. Entonces, el índice de contenidos va a ser el que veis en pantalla, más o menos desde una pequeña introducción hasta las oportunidades en las que os podemos acompañar desde Climate Consulting, ¿de acuerdo? Y en este caso, por empezar, no os voy a contar nada que no sepáis. El contexto del sector cerámico es de altos costes energéticos, con una presión normativa exigente hacia la descarbonización. Primero estaba el escalón 2030, ahora está el escalón 2050 y cada vez eh, los objetivos son más exigentes hacia la neutralidad climática. Y frente a esto, pues el sector cerámico necesita mantener la competitividad, evidentemente. El marco normativo base de eficiencia energética, no os voy a aburrir con normativa, no es el momento, pero básicamente es la Directiva 2012-2027 que está siendo relegada o relevada en este caso por la Directiva 2023-1791 que curiosamente debería de transponerse durante estos días. Seguramente pues no se llegará a tiempo. Bien, pasamos de aquí de un cambio de escala, de un marco indicativo y flexible a un sistema vinculante y verificable. Es decir, el enfoque que se pretende hacia la neutralidad climática da una vuelta más de tornillo, ¿no? Entonces, ya no es informativo, sino que ya hay que cumplirlo de alguna forma. Entonces, con este marco, con este contexto, hay que ver una oportunidad y es convertir la eficiencia energética en una palanca de valor competitivo y ambiental. Disculparme que mire a veces aquí porque es que se me ha abierto, o sea, he tenido que compartir la pantalla de la derecha, no sé por qué no me ha permitido pasarme a la izquierda, pero bueno, entiendo que se, que se, que el objetivo es transmitir la información. Bien, el proceso de optimización energética tiene, pues, como veis, yo identifico estas 7 fases, ¿no? Que vamos a ir hablando durante las próximas diapositivas. La primera fase es un diagnóstico inicial necesario, una auditoría energética, para conocer dónde y cómo se consume la energía, ¿vale? Etapas clave, desde luego, está la recopilación de datos, y cuando hablo de datos, son datos a nivel gráfico, a nivel de ficha técnica, a nivel de consumos de históricos disponibles, que permitan después elaborar un mapa energético y un análisis de usos significativos, ¿vale? Esto, o sea, lo que se persigue, desde luego, es establecer una línea base energética y también de emisiones GEI, que están muy vinculadas. Es decir, una línea base, un modelo que nos diga cuál es el comportamiento de nuestras instalaciones. Y posteriormente la cuantificación de pérdidas y potenciales de ahorro. Herramientas. Yo en principio la auditoría conforme al Real Decreto 56/2016 es un poco el esquema a seguir, basado en normas UNE en 16/2047 o 50.002. Pero esta auditoría, aunque obligatoria para las grandes empresas, debe de tomarse como ejemplo a seguir por el resto de empresas que, como gases, como energéticas de uso intensivo, van a ir pasando por esta nueva directiva a la obligatoriedad de hacer esas auditorías. Entonces, aunque sea obligatorio, yo aquí quiero recalcar que debe plantearse como una auditoría para sacar jugo, para sacar chicha, no para pasar el trámite, porque eso a lo mejor servía antes para
para determinadas instalaciones, pero desde mi juicio no sirve para absolutamente ningún caso, ¿no? El resultado es una visión clara del potencial de mejora y del punto de partida para medir avances a partir de ese punto inicial. La fase 2 sería una identificación y evaluación de medidas de ahorro. Tipos de medidas organizativas, operación, mantenimiento, control, tecnológicas, principalmente con temas de recuperación de calor, optimización de combustión, y gestión y digitalización, en la que forma parte la formación y la monitorización y control, que es muy importante en este caso. Para hacer una evaluación técnica y económica de la viabilidad de integración y compatibilidad con los procesos propios de fábrica, un análisis económico de inversión, periodos de retorno, TIR y demás, y cuantificación de kilovatios, euros, toneladas de CO2 equivalentes y potencial de reducción en todos esos parámetros. Y establece un plan de inversión priorizando aquellas en las que se pueda, que se vea que son más factibles y también puedan verse apoyadas por unas fuentes de financiación vía subvención o CAE, como puede ser el caso. La fase 3 sería una selección y planificación de actuaciones con criterios de selección: impacto energético, viabilidad, coste, disponibilidad de paradas, el propio retorno, y una planificación de esas actuaciones a partir de un punto de partida, información muy importante que debe ser recopilada y debe ser analizada y utilizada para ver el antes y el después, cronograma, responsabilidades y recursos, ¿no? Y a lo largo de toda esta fase, integrar con la planificación general de planta, es decir, con el funcionamiento normal, que pueda o no pueda verse alterado, o que no pueda no verse alterado de forma sensible, y en la estrategia de descarbonización. Con la fase 4 ya sería la propia ejecución e implantación de medidas, serían la propia ejecución de las inversiones, con selección de proveedores, contratación e instalación, hasta la puesta a punto, incorporación de equipos de monitorización y control en tiempo real, formación del personal operativo y técnico, y una evaluación de correcto funcionamiento y ajuste de parámetros. De alguna forma, lo que es la propia puesta en escena de la medida seleccionada. Muy importante después es la comparación post-implantación con la línea base definida, es decir, con el modelo, digamos, que se ajustaba al funcionamiento antes de la implantación, para poder evaluación de rendimiento real con medida efectiva y verificación de ahorros. Generación de informes de seguimiento periódicos y trazabilidad de ahorros y comunicación de los resultados a dirección. Al final, todo este proceso debe ser técnicamente evaluable, técnicamente reportable y técnicamente trasladable, ¿no? A todos los estamentos de la organización. La fase 6 sería el seguimiento operativo y mejora continua, es decir, integrar la eficiencia de gestión diaria, el mantenimiento preventivo, revisión de indicadores, los KPIs energéticos y ambientales, sobre todo siempre va ligado las emisiones de gases de efecto invernadero, incorporar los resultados al ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar, como cualquier sistema de gestión, y actualizar la línea base que teníamos cuando hayan cambios relevantes que hagan que el modelo inicial ya no sea válido para la configuración que ha alcanzado la instalación en ese momento. Y por último, la última fase, que sería el fin de vida y renovación tecnológica. Es decir, una evaluación final de los equipos cuando ya han cumplido, han sido amortizados y tienen unos costes que a lo mejor ya pueden ser sensibles, y
aparición, evidentemente, con la aparición de nuevas tecnologías que puedan ser más eficientes o que puedan emitir incluso menos emisiones. Eh, Evidentemente, con la consecuente gestionamiento de residuos, valorización de materiales y cierre, por tanto, del ciclo de la mejora energética y ambiental del proceso que se ha mejorado. Eh, este proceso, en definitiva, entiendo que la mayoría de los oyentes lo conocéis, pero me parece importante o interesante centrarme o poner en el foco las sinergias e interrelaciones que pueden haber con este proceso, con otras cuestiones, como puede ser el mecanismo CAE, que conocéis, de certificados de ahorro energético, que permite la monetización de ahorros energéticos, apoyo a la financiación y el recorte del periodo de retorno. Los certificados CAE al final permiten, de alguna forma, permiten vender, entre comillas, vender tus ahorros para tener una contraprestación económica. ¿Vale? Es un mecanismo bastante interesante y que puede tener importancia a la hora de financiar y recortar el periodo de retorno. Evidentemente ya conocéis las medidas de subvenciones y ayudas que pueden salir para reducir también la inversión y recortar el periodo de retorno. Es importante destacar también el sistema de gestión 50.001, ¿vale? No obstante, voy a pasar a la siguiente y os lo voy a explicar, os lo voy a explicar también desde aquí para que veáis un poco estos mecanismos, dónde o en qué fase son importantes. Como os comentaba, y aunque casi que prefiero seguir por aquí, como os comentaba, el mecanismo CAE de certificados de ahorro energético es importante a la hora de definir todo este proceso, tener claro que hay que hacer un diagnóstico inicial, coincide con la auditoría energética, identificar esas medidas y recopilar datos. Es muy importante recopilar datos para, no solo por la propia auditoría energética, sino también por la propia, para poder después tener opciones a disponer de esos certificados de ahorro energético, por tanto, esa monetización. A partir de ahí, pues poder ejecutar esa acción y, sobre todo, teniendo en cuenta que hay que medir antes y medir después. Es decir, la parte de monitorización y control es muy importante de cara a poder demostrar que se tiene un ahorro definido y determinado. ¿Vale? Eh, en cuanto a la ISO 50001, evidentemente, todo este proceso es encajable y prácticamente yo diría que una ISO 50001 te abre un camino ya muy marcado y con una metodología concreta para poder eh, hacer esas auditorías energéticas de forma periódica a medida que se necesitaran, hacer lo que es eh, la línea base de inicio y de fin de cada uno de los usos energéticos significativos, valorar esos ahorros eh, y, digamos, formar al personal en competencias necesarias, comunicar a dirección los resultados. Vemos que al final es un sistema de gestión muy encarado hacia la gestión energética y que sirve de base para la optimización de esas instalaciones, pero no solo a nivel kilovatios, sino también a nivel euro, ¿vale? Por lo que os comentaba que tiene relación con el mecanismo CAR. Como no, la otra sinergia es el régimen de comercio de emisiones, también la huella de carbono. Sabéis que
Bueno, el sector cerámico pues está en la mayor parte mm, se le aplica el régimen de comercio y por tanto es muy importante tener esos procesos de optimización de eficiencia energética definidos, de forma que no solo se reduzcan las emisiones, sino que haya también una posibilidad de incluso un potencial aumento de asignación, en el sentido de que eh, mm, medidas como pueden ser la recuperación de calor, que después un ponente también que expondrá un tema detrás de mí, eh, esas recuperaciones de calor son susceptibles de recibir asignación gratuita aparte de recibir CAES, con lo cual tienes una doble entrada de fuentes de financiación, ¿no? En este caso. Luego también hay otra parte que serían otra sinergia que serían los requisitos legales. No hay que olvidar que los requisitos legales están ahí o sea, para cumplirse, evidentemente. Ya no solo las que estáis obligadas a hacer hoy, las grandes empresas, las auditorías energéticas, las que estáis después obligadas en base a la nueva directiva, sino en los propios requisitos legales de las instalaciones. Es decir, una instalación que no tenga las autorizaciones al día o que necesite para tales actuaciones hacer o tener las inspecciones, o sea, evidentemente proyectos, inspecciones reglamentarias y demás al día, puede que no reciba, o sea, primera, no pueda desarrollar la instalación de por sí, pero segunda, pueda, si tiene algún problema en ese aspecto, pueda no ser asignada en el tema de CAES, puede no llevar a éxito el tema de CAES o cualquier otro tema de ayudas y subvenciones, evidentemente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, tanto desde lo que es la propia autorización ambiental de emisiones, pasando por las autorizaciones industriales y, de, y de puestas en funcionamiento. ¿Vale? Y bueno, evidentemente también está como otra sinergia el sistema de gestión ISO 14001 medioambiental, básicamente en paralelo al 50001 y englobando de alguna forma la eficiencia energética como parte de la mejora ambiental de la instalación. Y también lo que es los criterios de toda la normativa y todas las directrices de ASG y ODS. O sea, lo que es o sea, medio ambiente, social y gobernanza y objetivos de desarrollo sostenible. En los que todas dentro de esas fases del proceso intervienen y pueden dar lugar a una mejora de parámetros de la memoria de sostenibilidad que a su vez deben de ser divulgados en beneficio de la imagen de la organización. Como conclusión, la eficiencia energética no es solo una obligación normativa, sino que es una oportunidad de competitividad y sostenibilidad. Es un tema que tenemos que tener claro si todavía alguien no lo había intuido. Entonces, si gestionamos bien la información disponible, la información que nosotros tengamos de inicio en las instalaciones, las inversiones y las sinergias, podemos convertir cada uno de los kilovatios ahorrados en un valor económico, ambiental y reputacional. Es decir, eh, esta es o sea, el resultado, o sea, el objetivo al final que persigue la eficiencia energética es precisamente este. No es una simple obligación normativa, es una necesidad. Eh, ¿Qué puede hacer o qué hace Climate Consulting en todo este proceso?
Pues a nivel de lo que es la propia eficiencia energética, podemos acompañar a las instalaciones en el desarrollo y realización de auditorías energéticas, eh, en la identificación y evaluación de medidas de reducción y ahorro, en lo que es el diseño y seguimiento de los planes de implantación de medidas de eficiencia y en la verificación y monitorización de ahorros con protocolos reconocidos. De alguna forma, para que este proceso de eficiencia energética sirva y pueda tener continuidad en financiación y ayudas, en la que damos asistencia técnica para la consecución de certificados de ahorro energético, damos también soporte en tramitación de ayudas y analizamos también mecanismos de financiación e incentivos como hasta fecha eran los electrointensivos, bueno, siguen siendo, aunque cada vez es más limitado su beneficio. Y luego también toda la parte de lo que es gestión y sostenibilidad. Tanto implantación de los sistemas de gestión que he comentado, como en la 14.001 y la 50.001, huella de carbono y planes de descarbonización, lo que es la asistencia en todo lo que es la parte del régimen de comercio de emisiones, tanto a nivel de asignación como de seguimiento y como de reducción. Y también la integración de indicadores de ASG y ODS para el reporte vía memorias de sostenibilidad, tanto a las grandes empresas como a las que hoy seguramente no les toca, pero que sería interesante que empezaran a integrarse dentro de esa sistemática. Al final, nuestra misión es facilitar que las empresas transformen esa eficiencia energética y la sostenibilidad en herramientas reales de competitividad, caminando juntos desde el diagnóstico inicial, desde el inicio, hasta el seguimiento continuo y la valoración económica y ambiental de los resultados. De alguna forma nosotros ofrecemos en este caso un acompañamiento en todo este proceso y realmente, pues bueno, contamos con que dentro de este proyecto Audit Plus, pues podamos dar nuestro grano de arena. Y bueno, no sé si me he pasado de tiempo, pero ahí No, estamos. no. Fenomenal, Ramón. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que has puesto orden a toda la normativa y diferentes regulaciones que afectan al tema de eficiencia energética y ha sido realmente interesante. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Sí. Y sin más, vamos a dar paso a Andrés Ponce de la empresa WT Energy, que es una empresa especialista en gasificación de residuos y bueno, es una tecnología que nos va a explicar ahora Andrés en qué consiste y sus posibles aplicaciones a procesos térmicos. Hola Andrés. Hola, ¿estás en Ahora sí silencio? me Ahora. escucháis, ¿no? Sí. Sí. Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este webinar y un placer poder colaborar con vosotros y poder presentar la tecnología nuestra enfocada a lo que es la industria cerámica. Vale, el título de la presentación es Ahorros energéticos de descarbonización en la industria cerámica. Específicamente nos vamos a enfocar a la presentación sobre los atomizadores. ¿Ok? Em, El contenido de la presentación, vamos a hablar primero de la situación actual, la tecnología de gasificación, la aplicación a los atomizadores y vamos a hablar de un caso práctico. Si vemos lo que es el entorno global donde estamos ahora, tenemos estos tres grandes retos, ¿no? Tenemos lo que es las gases de efecto invernadero, la gestión de residuos y la seguridad energética. Estos son tres grandes retos que tenemos hoy en día todos y es verdad que en Europa sí que se están haciendo iniciativas, ¿vale? Y está tomando medidas sobre este tema, ¿vale? Hay que descarbonizar la industria para el 2050, reducción de emisiones, reducción de los residuos a vertedero. Esto es muy importante porque tenemos un compromiso de que también los residuos se puedan aprovechar para otras aplicaciones y no vaya más del 10%. Hoy en día en España estamos llevando el 50% de residuos a vertedero y la utilización de estos residuos no reciclables para combustible y energía. Si vemos lo que es el share de emisiones global, vemos que son las industrias pesadas, las industrias con altos consumos energéticos son las responsables del 80% de estas emisiones, donde la electrificación no es una solución, ya sea porque no se puede técnicamente
o porque económicamente no son rentables. Y lo que nosotros pretendemos realmente es poder cambiar esta situación existente en donde tenemos combustibles fósiles que vienen de países que generalmente, por mala suerte, no son países tan estables o amigables, donde hay una distribución de este combustible fósil para luego tener esas emisiones de CO2 fósil en la industria. ¿Cuál es la situación futura que nosotros planteamos? ¿Qué es lo que queremos nosotros conseguir? Pues utilizar recursos locales como la biomasa, los combustibles sólidos recuperados o los bioresiduos para que a través de su transformación con tecnologías limpias como la nuestra, poder generar nuevos vectores energéticos como son el syngas, el hidrógeno, metanol y otros vectores para, enfocados a la industria, pues reducir emisiones, dar la gestión de residuos y dar una seguridad energética y no depender de efectos globales. Ahí es donde nos centramos nosotros. Esa es nuestra misión, que es la sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos utilizando las tecnologías limpias. Nuestra tecnología se llama gasificación, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es convertir un combustible sólido en un combustible gaseoso, ¿vale? Esta conversión se realiza mediante un proceso termoquímico, es un proceso que ocurre a temperaturas elevadas, entre 650 y 800 grados centígrados, con lo cual nosotros podemos mezclar ese combustible junto con aire o una muy pequeña cantidad de aire dentro de nuestro reactor y el resultado es el syngas. ¿Cómo es nuestro reactor? Nuestro reactor es un reactor que se llama lecho fluido burbujeante. Esto lo que permite es que se genere una mezcla muy intensiva del combustible junto con el aire y garantice una mezcla homogénea de cada partícula de combustible, tener las mismas proporciones de relación aire-combustible para poder generar un syngas de forma homogénea. Eh, el reactor no necesita de un calor externo, solamente para el primer arranque. El primer arranque se hace un precalentamiento, que puede ser con gas natural, con diésel o con cualquier combustible, porque solamente dura 8 horas este precalentamiento. Una vez que se realiza el precalentamiento, esto ya es autotérmico. Se puede ya cortar el suministro de gas natural y se puede utilizar las reacciones con el mismo combustible, se mantienen, ¿vale? ¿Qué tiene este syngas? Este syngas tiene hidrógeno, tiene monóxido, tiene metano, tiene etileno, etano, propano, tiene varios hidrocarburos, pero también tiene nitrógeno y tiene vapor de agua porque vienen de las propias reacciones de gasificación. ¿Ok? Podemos aceptar diversos tipos de combustibles, desde combustibles que tienen alto contenido de cenizas, que tienen alto contenido de humedad, hasta combustibles muy nobles como la biomasa seca, en donde pues tenemos un combustible mucho más homogéneo. El resultado del syngas, si es más verde o menos verde, va en función del combustible que añadimos nosotros, con lo cual, si hay una intención de descarbonización, pues tendríamos que utilizar un combustible lo más biogénico posible. Una vez que tenemos este syngas, ¿qué podemos hacer con él? Pues hay muchos caminos para la valorización energética del syngas. Si partimos del combustible sólido para luego pasar por la gasificación, pues tenemos varios caminos. El primer camino que podemos abrir es la generación eléctrica con motores de combustión interna. Este es un camino que tiene sentido, pero económicamente no es muy rentable realmente. Hacer electricidad a partir de biomasa carece de viabilidad económica, pero es un camino que nosotros hemos desarrollado, es un camino que nosotros hemos hecho, pero depende de unas subvenciones al OPEX, cosa que por eso ya no estamos realizando este camino, sino que vamos un camino a otros tres caminos que se han abierto, que son la oxidación térmica del syngas, es decir, generamos gases calientes y esos gases calientes los puedes utilizar para cualquier aplicación térmica, como puede ser fluido térmico, vapor de alta, vapor de baja, y el tercer camino sería una limpieza de gases en caliente para luego aplicarlo directamente a hornos. Y el cuarto camino que estamos recientemente abriendo, que es la limpieza de syngases para ir a un syngas de alta calidad que permita producir hidrógeno, metanol o biosynthetic natural gas. ¿Okay? Está punteado este camino porque es un camino que todavía no está a nivel comercial, es uno que está en fases de desarrollo. La tecnología no es nueva, es una tecnología que llevamos muchos años desarrollándola. Aquí presentamos algunas referencias. Nosotros hicimos gasificación para generación eléctrica, como comentamos ya hace mucho tiempo en Valencia, eran 1,6 megavatios eléctricos. Luego pivotamos hacia el ahorro energético, que es lo mismo que planteamos en el sector de la energía de la cerámica, que es básicamente utilizar un recurso local, sustituyendo el gas natural, para darle una salida a ese residuo, a esa biomasa, haciendo una reducción de emisiones a la vez que damos un ahorro energético. Y en ese sentido hemos hecho ya 4 plantas de gasificación
en el sector de las harinas cárnicas, 10 megavatios, 16 megavatios en Portugal, 18 megavatios en Suiza y 25 megavatios en Francia. Ahora estamos haciendo un proyecto para una papelera donde vamos a hacer unas 16 toneladas hora de vapor con 12 megavatios y estamos culminando también un proyecto en una cementera en donde estamos haciendo 30 megavatios térmicos para la sustitución de combustibles en su horno cementero. ¿Vale? Ahora, aquí es donde nos vamos a concentrar un poco más, es cómo podemos aplicar nuestra tecnología en la industria cerámica. Por la tipología de la industria y por la tipología del syngas, nosotros nos hemos concentrado inicialmente en lo que es la valorización energética de combustibles para hacer la reducción de combustible en los atomizadores, ¿vale? Los sistemas de atomización, pues, utilizan hoy en día dos fuentes de calor principales, que son turbinas de gas, donde tienen una cogeneración asociada de la turbina de gas con gases de escape hacia un manifold o directamente con un atomizador. Nosotros aquí representamos lo que sería un manifold. Tenemos una turbina de gas, entra una cantidad de gas natural, hacemos electricidad, ese gas de combustión pues pasa al manifold, pasa al atomizador y luego tienes un quemador de gas natural que puede corregir o no la temperatura en función de lo que vaya en el funcionamiento de la turbina para hacer el proceso de atomización. Este proceso, puede existir ahora atomizadores también donde no tengan turbinas, sino que utilicen gas natural directo. Esto creo que hay pocos, pero existen. Y nosotros lo que pretendemos es pasar de este sistema de turbina o sistema de gas natural directo a un sistema en donde podemos utilizar el sistema de gasificación. ¿Qué hace el sistema de gasificación? El sistema de gasificación lo que sustituye es la generación de calor de la turbina de gas. Si la turbina de gas es una cogeneración que está empezando sus años o todavía le quedan muchos años, no pretendemos competir con la cogeneración, estamos más bien a favor de la cogeneración, con lo cual en este caso la turbina de gas tendría vida hasta que tenga tarifa, ¿vale? Después de ello, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues mira, tienes que buscar una fuente de calor económica. Pues aquí es donde nosotros planteamos justamente esto, un sistema de futuro en donde puedas utilizar gases calientes a 550 grados centígrados generados a partir de la gasificación y ir directamente al atomizador. En este caso, eliminamos el consumo de gas natural. Si utilizamos una fuente de combustible biomásica, por ejemplo, eliminamos también las emisiones de CO2, ¿verdad? Con lo cual estamos haciendo dos objetivos a la vez, descarbonizando y dando un ahorro energético. Esto sería el ejemplo claro de una recuperación de calor. Tenemos dos opciones de aplicación, ¿vale? Una primera opción es que nosotros, a partir del combustible sólido, hacemos la gasificación y de la gasificación vamos a una oxidación térmica, con lo cual generamos gases calientes con muy bajas emisiones de NOx, eso es muy importante mencionarlo, y luego con un intercambiador de calor, lo que hacemos es que aportamos este calor a un aire completamente limpio. Y de esta forma ya podríamos ir directamente al atomizador. El otro camino es un camino donde es más rentable económicamente, pero tiene ciertos requerimientos que dependen de la especificación del producto. Podemos utilizar, que es hacer una limpieza del syngas y luego hacer la oxidación térmica prácticamente antes del atomizador, en el mismo quemador de gas natural existente, para generar esos gases calientes. La diferencia entre un camino u otro básicamente está en que, por un lado, tenemos un aire que es completamente limpio a 550 grados, pero tenemos una ligera menor eficiencia, perdemos un 5% de rendimiento. Y en el otro caso, pues tenemos un gas que es un gas combustible, que sería como el que sale de la turbina, pero tiene algún otro contaminante que puede venir con la biomasa. Entonces va en función del tipo de proyecto y eso ya habría que ver específicamente cada uno de ellos. Entonces aquí entendemos básicamente lo siguiente, estamos eliminando el consumo de gas natural para utilizar un combustible local. Y ese combustible local es un combustible biogénico que puede hacer entonces la reducción de emisiones de CO2. En cuanto a las potencias que podemos instalar, nosotros podemos ir desde 5 megavatios hasta 50 megavatios térmicos, con lo cual va a ir en función de la instalación, si tiene varios atomizadores en paralelo o tiene un solo atomizador. Y podemos también conectarnos al manifold existente, si ya existe un manifold existente donde reciban de diferentes tipos de turbinas. Por ejemplo, si viene una turbina 1 o 2, y nosotros podemos acoplar también nuestro sistema para inyectar estos gases calientes dentro de la oxidación térmica. ¿Vale? Entonces, yo quería repasar un poco lo que es la parte de la gasificación, porque creo que quede muy bien este mensaje. Eh, es un gas que cuando nosotros producimos el syngas, es un gas que no se puede acumular. ¿Vale? Nosotros tenemos que
al momento de producción de este gas, tenemos que consumirlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros con la instalación? Pues necesitamos un cierto espacio para almacenamiento de combustible y necesitamos un espacio para la instalación. La instalación no ocupa más de 600 metros cuadrados, con lo cual es un espacio relativamente pequeño, pero sí nos podemos alejar de lo que es el manifold de gases calientes, porque de allí lo que quedan son conducciones de gases calientes hacia el manifold. ¿Ok? El syngas preguntarás, ¿por qué no enfocas esto a la cerámica, donde tenemos varios quemadores y nos quedamos en el atomizador? Lo cierto es que la limpieza del syngas no es tan fácil, ¿verdad? Y la aplicación de esta limpieza del syngas en quemadores pequeños implicaría una instalación mucho más compleja, ¿vale? Es factible, es viable, de hecho lo estamos estudiando actualmente, pero nosotros nos queremos enfocar ahora en el atomizador porque creemos que es un consumo energético muy elevado y que la sustitución de este consumo térmico del quemador por una gasificación utilizando materiales biogénicos es muy rentable y muy práctica. Vamos a hacer esto sería lo que sería un balance de una instalación con 15 megavatios con intercambiador de calor aire-gas. Estamos hablando de una instalación de ahorro de gas natural, 130 gigavatios hora año de ahorro, utilizando en el caso de la biomasa 30.000 toneladas al año y en el caso del CCR, que sería un combustible sólido recuperado, el combustible sólido recuperado es la fracción no reciclable de los residuos, como ya hemos hablado antes, que en la cual en la comunidad valenciana, específicamente Castellón, hay mucha cantidad disponible, pues utilizando estos dos combustibles podríamos tener un ahorro aproximadamente de 3 millones de euros al año. ¿Ok? Esto uniendo ahorro en energía y ahorro en emisiones de CO2. En el caso de la biomasa, se trata de un combustible 100% biogénico, con lo cual ahorramos 100% las emisiones de CO2. En cambio, el CCR es un combustible que tiene contenido biogénico, pero también tiene un contenido de materiales como el plástico que no son biogénicos, con lo cual tienen asociado unas emisiones de CO2. Pero en ambos casos tienen una similitud en lo que es el balance económico de la instalación. La biomasa tiene un coste más elevado, pero tienes más ahorro de CO2, mientras que en el CCR tienes un coste de producto muy bajo, porque es un residuo, pero tienes asociadas unas emisiones de CO2. ¿Vale? Esto sería el caso con con el intercambiador, que sería el caso con mayor ineficiencia, de mayor CAPEX, pero igualmente genera unas amortizaciones muy rápidas de la inversión con unos ahorros muy importantes. Nuestra forma de suministro, nosotros a nivel de empresa como tal, nosotros podemos suministrar la planta para que el cliente mismo sea quien opere la planta, explote la planta y tenga los propios ahorros, pero también nosotros hacemos inversiones en activos productivos. Es decir, si una industria cerámica está interesado en esta solución, pero no está dentro de sus decisiones estratégicas invertir en energía hoy en día, pues nosotros podemos hacer la inversión y lo que hacemos es un contrato de suministro a largo plazo en donde nosotros nos encargamos de toda la biomasa, de toda la gestión, de la operación de la planta y vendemos calor, así como el que vende gas natural, ¿no? De esta forma, pues el ceramista puede tener un ahorro desde el primer día sin necesidad de hacer una inversión. Y hasta aquí llegó mi presentación, creo que he ido bastante rápido, pero así le doy más tiempo a nuestros presentadores y a las preguntas que puedan venir. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ya dejo el paso a Ana. Muchas gracias, Andrés. Ha sido muy interesante tu presentación. Hemos conocido la tecnología y lo más interesante en este caso, en este foro, es la aplicación al sector cerámico, a uno de los equipos del sector cerámico. Y yo sí que te haría un par de preguntas, pero las voy a dejar para el final porque hemos dicho que las preguntas las haremos todas al final. Abriremos la posibilidad de que todos los participantes puedan hacer sus preguntas y puedan comentar lo que necesiten o lo que quieran contigo y con el resto de los panelistas. Y ya sin más, doy paso al último de los ponentes de hoy, que es Vicente Aparici, de la empresa System Foc. Hola, Vicente. Puedes Hola, compartir buenos días. pantalla y adelante, Sí. cuando quieras. Antes que nada, os pido disculpas porque estoy en un sitio que se suponía tranquilo y acaban de encender una radial. Supongo que estarán haciendo reformas aquí. Estoy en la recepción de un hotel. Espero que la cancelación de ruido del ordenador sea buena y que no os moleste mucho. Si en algún momento no me entendéis o algo, por favor, decídmelo, porque me va a costar un poco concentrarme teniendo en cuenta el ruido que hay de fondo. Sí, ¿se te oye bien? Bien, Un poquito de fondo quizás un poco a lo lejos te oigo yo, pero se te oye bien. vale.
Pues vamos allá. Bien, nuestra presentación desde SystemFox la hemos encarado hacia las implementaciones, hacia las diferentes formas de lograr esta eficiencia energética en la industria cerámica. Aprovechando el resto de presentaciones que han hecho los otros ponentes, podemos interrelacionar un poquito la forma de conseguir CAEs, la forma de conseguir incentivos económicos para aplicar estas diferentes medidas. Nosotros somos un sujeto aplicador, por decirlo de algún modo, de esta eficiencia energética. Pues bien, os hago una breve presentación de empresa. Nosotros somos una empresa ubicada en Almanzora. Tenemos más de 20 años de historia como empresa en el diseño y la fabricación de hornos, secaderos y medidas de eficiencia energética. Nuestros pilares fundamentales serán tanto el diseño y la fabricación de maquinaria, como hornos y secaderos, como también el desarrollo de medidas de eficiencia energética y la implementación al cliente final ya vemos. En cuanto a los sistemas de eficiencia Vicent, energética, disculpa, no sé si podrías acercarte, cuando te acercas un poquito más al micro, parece que se escucha bastante mejor. No sé si podrías vale. acercarte un poquito. Igual, es que creía que tenía el de los auriculares, pero ¿cuál está el de los ordenadores? No sé No, si así me escucháis mejor y si no, grito un poquito más. vale, vale. Bien, respecto a lo que os iba comentando, los sistemas de eficiencia energética que estamos desarrollando e implementando con mayor grado de éxito desde SystemFox son las recuperaciones de calor, aire de combustión, que muchos de vosotros ya conoceréis, las recuperaciones de calor también desde la zona de hornos hasta los secaderos o hasta otros puntos del proceso, las divisiones de aspiración en el enfriamiento, que veremos, prolongaciones de prehorno y otros sistemas de mejora de aislamiento, que estos no los tocaremos hoy para ahorrar un poquito de tiempo. Después también he dejado para el final el tema del horno eléctrico, para poder concretar más hacia aquí las preguntas que podéis tener. En primer lugar, las recuperaciones de calor a aire de combustión. Dentro de este sistema podemos encontrar dos tipos diferentes. Las recuperaciones de calor simple, que muchos de vosotros ya las tendréis instaladas en vuestro equipo. Y si no lo tenéis, os recomiendo encarecidamente que tanto con nosotros o como con otros fabricantes las instaléis, porque son sistemas que tienen un plazo de amortización muy corto, que producen resultados desde el primer minuto y que consisten, como podéis ver, en realizar un injerto en la chimenea de aspiración de enfriamiento y inyectar este aire caliente y limpio procedente de esta zona del horno a el ventilador de aire de combustión. Este sistema, que se aplica de una forma muy rápida y limpia, nos permite recuperar aire a una media de 140, por lo que vamos a notar un considerable ahorro en el consumo energético desde el minuto cero. En segundo lugar, hay otro tipo de recuperaciones de aire de combustión que realizábamos anteriormente a la aparición de las divisiones de enfriamiento, ya que consistían en utilizar únicamente el aire más caliente proveniente tanto de la zona del intercambiador como de la aspiración del enfriamiento directo, como de las primeras campanas de aspiración de enfriamiento final. Esto nos permitía, junto con la instalación de una serie de válvulas, escoger la cantidad de aire y la temperatura del que más nos interesaba aprovechar. De este modo, dependiendo de si necesitábamos un mayor caudal o una mayor temperatura, podíamos conseguir un mayor ahorro. Los elementos comunes a estos dos tipos de recuperaciones que instalamos con éxito últimamente son que van totalmente automatizados y que utilizamos un sistema que evita en todo momento el cierre o la estrangulación del aire de combustión. Existen otros fabricantes que instalan este tipo de recuperaciones y que de forma acertada instalan un servomotor tanto para la entrada del aire caliente como para la entrada del aire frío, que se regulan de forma independiente. Y esto lo que puede producir es que por un error humano del operario o del hornero se puedan cerrar los dos servomotores, las dos válvulas de entrada de aire totalmente y producir paros inesperados en el horno. Nosotros utilizamos un único servomotor para comandar tanto la válvula de entrada de aire frío como la de aire caliente, lo que nos permite conseguir que siempre exista una proporción de mezcla o que sea 100% aire caliente y 0% aire frío o al revés. Bien, a continuación podemos ver el sistema de recuperación de calor a secaderos, desde horno hasta secaderos o a otros puntos del proceso donde se puedan utilizar, donde se pueda necesitar también aire caliente.
condensado o demás. Es un sistema idóneo para aprovechar los excedentes que nos quedan de aire caliente procedente de la zona de aspiración de enfriamiento. Ya vemos que no estamos hablando ahora de la chimenea de humos, ya que es un aire contaminado, este aire de la zona de aspiración de enfriamiento vemos que es limpio, seco y libre de contaminantes. Y en nuestro caso empleamos el aire directamente. No creemos que sea necesario, en el caso de los hornos de cerámica, emplear intercambiadores que pierden eficiencia al cambiar, valga la redundancia, y que suelen presentar problemas de contaminaciones o taponamientos en los aceites que suelen utilizar. Con este tipo de sistemas solemos conseguir en secaderos de trenzas ahorros de alrededor del 50% del consumo de gas y en algunos casos de secaderos más modernos y horizontales hemos llegado a lograr hasta un 70% del ahorro de gas. En cuanto a las principales características, como podréis ver en el render, de nuestro sistema son que tenemos como premisa eliminar al máximo posible los coros de 90 grados. Estudiamos de forma detallada las secciones de todas las canalizaciones. Buscamos conseguir siempre la máxima automatización. Todas las entradas de aire en la zona de secaderos están comandadas por servomotores que llevan instalados potenciómetros para que nos indiquen la posición exacta de abertura o cierre de las válvulas. Todo va gestionado desde un autómata táctil de gestión de la recuperación y vemos cómo también instalamos en la zona de hornos, si os fijáis, una turbina de impulso de aire caliente. Esto lo hacemos para poder escoger el caudal de aire que queremos dirigir hacia la zona de secadero. Y para saber cuándo estamos cogiendo el máximo caudal, instalamos también en la entrada de los pintazos de aspiración, en la zona de la chimenea de aspiración de enfriamiento, una sonda termopar para garantizar que no estamos cogiendo aire frío de la calle. Así, gracias a la gestión mediante el autómata de la velocidad de giro de la turbina de impulso, conseguimos la máxima eficiencia. Finalmente, una de las medidas de modificaciones de hornos que están repercutiendo en un mayor ahorro a nuestros clientes y que despiertan una gran curiosidad son las divisiones de enfriamiento. Este tipo de montajes que veis en el render, para los que estáis familiarizados en los hornos cerámicos, no os va a sorprender, ya que los hornos más modernos o los más grandes ya tienen dividida la zona de enfriamiento. Dividida en el sentido en el que existen dos chimeneas. Una chimenea primera que tiene un aire más caliente o una temperatura más elevada que proviene de la zona de enfriamiento directo, intercambiador y primeras campanas de aspiración de enfriamiento final, que es el que nosotros queremos aprovechar tanto para la recuperación del horno, que está representada aquí como un pinchazo rojo en la chimenea, como para la recuperación a secaderos, que siempre irá después de la del horno, ya que consideramos que la recuperación a aire de combustión del horno es siempre la más eficiente. Pues bien, ya tenemos las dos chimeneas divididas en los hornos más modernos, pero en los más antiguos vemos que solo hay una chimenea, por lo que no podemos seleccionar el caudal o la temperatura del aire que queremos recuperar. Por este motivo, está teniendo un gran éxito y estamos aplicando en muchas ocasiones en hornos de tamaño reducido o de años de antigüedad. Me refiero con esto a hornos de 40, 50, 60 metros o 80 metros, pero que ya tienen unos años, la instalación de una nueva aspiración del aire menos caliente, como podéis ver en el render, acompañada de una turbina de aspiración y de una nueva chimenea, que puede ser una nueva chimenea o unir la nueva turbina con la chimenea existente para evacuar el aire menos caliente al exterior sin necesidad de tener otra toma de chimenea, con todo lo que ello implica, que hay que pasar la oca y ya lo sabes. Para poder escoger entre el aire más caliente y menos caliente, instalamos dos cajaderas a la altura en la que después de realizar nuestras mediciones de caudales y temperaturas consideramos oportuno. Finalmente, queremos destacar que mantenemos la presión estable de la cámara del horno mediante la instalación de un transductor de presión antes de realizar la operación si el horno no lo lleva equipado ya. Por tanto, al arrancar la nueva turbina, buscaremos combinar la velocidad de giro de la antigua turbina con la nueva para mantener la presión estable y no traer toda la inercia del horno hacia esta última sección. Una de las principales ventajas de
de esta medida de eficiencia energética es que permite incrementar la eficiencia de otras medidas que ya habremos hecho anteriormente. Generalmente, así a grandes rasgos, podemos incrementar en unos 40 grados la temperatura del aire de combustión para aquellos casos en los que ya tengamos instalado una recuperación de calor previa, pero que veamos que por lo que sea no nos pasa de 130, 140, 150 grados, podemos acercarnos más hasta los 300 o incluso subir también la temperatura disponible para la recuperación de secaderos. En caso en el que tengamos una recuperación de secaderos muy exigente en cuanto a caudales, pues cogeremos un poco más de aire frío o de aire menos caliente, reduciendo la temperatura pero aumentando el caudal. Por eso ponemos varias tajaderas como se ven. Bien, y por último, en cuanto a medidas de eficiencia energética o modificaciones de hornos en sí, tenemos las prolongaciones de prehorno. En este caso nos encontramos con un problema que es que los intercambiadores de calor que se instalaban hace unos años en las chimeneas de humos de los hornos no repercutían en unos buenos resultados. O sí que tenían buenos resultados, pero que existían un mantenimiento muy elevado ya que se taponaban con facilidad o que no tenían eficiencias tan grandes como los intercambios de aire directo que todos conocemos del aire de combustión. Es por ello por lo que después de analizar las temperaturas y los caudales que se expulsan por la chimenea de humos de los hornos, que superan en muchas ocasiones los 300 grados antes de pasar por la válvula de dilución, que solemos tener de forma previa al ventilador de aire de combustión, vimos que todo este aire era una cantidad de energía considerable que se estaba expulsando al exterior sin aprovecharlo para nada, excepto en aquellos casos en los que, por suerte, existían intercambiadores de calor que sí que funcionaban. Y vimos que si conseguíamos que este aire precalentase el material del horno, podíamos conseguir una eficiencia mucho mayor. Otros fabricantes, para lograr el mismo objetivo, lo que hicieron fue montar o fabricar una especie de presecaderos que se ponían antes de la entrada del horno y para alimentar a los cuales traían el aire desde la zona de aspiración de enfriamiento, desde la misma zona donde nosotros tradicionalmente recuperamos tanto aire de combustión como a secaderos, restándole, por tanto, caudal disponible, que hay veces que la era cero a esta zona. Por tanto, seguíamos teniendo todo el caudal de la chimenea de humos disponible. Por este motivo decidimos ampliar por delante, en aquellos casos en los que fue posible, los hornos cerámicos tradicionales. En el render veis en azul, en la parte izquierda, la configuración original de un horno con unas bocas de aspiración que están así un poco translúcidas, semitransparentes, es la posición original, y nosotros le añadimos pegados a la entrada unos nuevos módulos que lo que hacen, y cambiamos también de posición las campanas de aspiración del horno hasta el nuevo primer módulo, obligando a el aire procedente de combustión, hacia lo que será el aire que se va por la chimenea de humos, a intercambiarse con el material que entra por la nueva boca del horno. Esto produce que se eleve la temperatura del material por este intercambio y se reduzca la temperatura expulsada por la chimenea de humos en una gran cantidad. Por tanto, conseguimos reducir hasta unos 180 o 190 grados el aire que se expulsa por la chimenea de humos. No buscamos bajarlo más para evitar las condensaciones y conseguimos ahorros de hasta el 15% en el consumo de gas del horno. Esto, como podéis ver, se produce simplemente por la prolongación de metros a la entrada del horno totalmente pegados y forzando que se produzca este intercambio. Bien, y finalmente llegamos también hasta lo que últimamente ha sido la joya de nuestra corona, que es el horno 100% eléctrico industrial, que tenemos actualmente en funcionamiento en la planta de Honda de Equipe Cerámicas, que es un horno que funciona totalmente con energía eléctrica. Es el primero, esperamos tener en marcha el segundo a principios de este año que viene, lo tenemos que entregar a principios de marzo. Es un horno monocanal que tiene unas dimensiones de 33 metros de longitud y de 1,5 metros de boca útil. Puede llegar a fabricar hasta 2.000 metros cuadrados de material cerámico diario y en cuanto a las proporciones son muy similares a las de un horno convencional. Tiene un módulo de calentamiento, 8 módulos de cocción, un módulo de enfriamiento directo y hemos puesto 3 módulos también de enfriamiento indirecto y 2 de enfriamiento directo.
Esto en cuanto a las características básicas. El sistema de calentamiento, como os he dicho, es 100% mediante resistencias alimentadas por energía eléctrica. En este caso tiene una instalación fotovoltaica que, gracias a la cual hace que en las horas centrales del día el consumo energético sea cero. Las resistencias eléctricas, como podéis ver en el render, están montadas transversalmente con respecto al avance del material, son fácilmente intercambiables y reparables y se montan formando grupos para que en el caso en el que se rompa, que aún no nos ha pasado, una resistencia, no separe todo el horno, sino que apenas se note. Se puede reducir la potencia de este grupo, pero el resto de resistencias son capaces de mantener la temperatura. En cuanto al sistema de enfriamiento, veis aquí una foto. Cuenta con un módulo de enfriamiento directo que nos ayuda a limpiar la atmósfera del horno, la atmósfera interna, por lo que evitamos contaminaciones y mantenemos la atmósfera limpia. El sistema de enfriamiento de este horno también será compatible con otros sistemas de eficiencia energética, como son la instalación de recuperación de calor a secaderos, ya que en este caso, como podéis saber, no tenemos aire de combustión por carretera de combustión. Y el sistema de aislamiento está formado configurando cajones de calor. Tiene algunas ventajas, como son la posibilidad de arranque y paro diario, el calentamiento de los 4 horas y la flexibilización de la producción. Finalmente, este horno eléctrico ha sido el primero, lleva más de un año trabajando. Estamos ahora a punto de entregar el segundo horno eléctrico, que será de más de 40 metros. Y aquí tenemos una serie de características básicas o de escalas de horno para que podáis hacer una idea de las dimensiones y de las potencias requeridas para mayores cantidades o mayores necesidades productivas. Entendemos que el horno eléctrico se va a implementar, que va a ir creciendo y nosotros estamos preparados para ofrecer hornos de 120 metros o en función de las necesidades productivas que tengan nuestros clientes, ya que todos son desarrollados, es proceso para las necesidades de cada uno. Y bien, os dejo aquí, espero no haberme pasado del tiempo máximo permitido y ahora dejo paso ya otra vez a nuestros compañeros del ITC que se encargarán de movernos. Espero que me hayáis escuchado bien. De acuerdo. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias por la presentación. Hemos visto el abanico, ¿no?, de posibilidades que ofrecéis para poder implementar esas medidas de ahorro energético, sobre todo centradas en temas de recuperación de calor de los equipos existentes y, como no, la posibilidad de cambiar el sistema y cambiar de horno de gas a horno eléctrico. Pues hemos terminado ya las 3 presentaciones que se preveían en el webinar de hoy y a partir de ahora pues podemos abrir el turno de preguntas a los asistentes. Podéis poner vuestras preguntas en el chat y nosotros iremos leyéndolas en voz alta y las iremos compartiendo con todos los demás, ¿de acuerdo? Así que os animamos a que hagáis preguntas o que comentéis dudas o lo que vosotros consideréis que queréis comentar sobre las 3 presentaciones que hemos tenido hoy, ¿de acuerdo? Mientras se animan los asistentes, yo sí que quería hacerle una pregunta, aprovechando esta última ponencia, quería hacerle una pregunta a Vicente que me parece interesante. Es referente a la recuperación de calor, ¿no? Con aire caliente desde el horno, de la zona de enfriamiento del horno a los secaderos. Siempre se ha comentado, y siempre hemos comentado, ahí me incluyo yo, nos incluimos, ITC, siempre hemos visto que la recuperación de calor del aire caliente hacia los secaderos tenía alguna limitación, ¿no? Al final era un tema de que no puedes meterle mucho más aire del que sacas del secadero para no presionarlo, ¿no? Entonces te quería preguntar al respecto, ¿eh? No sé si hacéis algún seguimiento de la presión dentro del secadero para evitar eso, porque al final podemos introducir el que se está renovando, ¿no? O sea, que sale por chimenea es el que puede aportar, pero no más. Entonces, quería que nos comentaras un poquito sobre ese sistema, sobre esa regulación. Esta preocupación es muy habitual. Claro. Debo decir que nosotros hemos llegado incluso a modificar los secaderos. SACMI
por decir un fabricante. SACMI suele instalar turbinas de evacuación de aire más potentes. Cuando nos encontramos con sitio Barbieri vemos que van un poquito más estrangulados. Alguna vez nos ha tocado cambiar los ventiladores de evacuación de aire del sacadero, como por supuesto ya estaba previsto a la hora de realizar la operación. Para controlar esto y procurar que no se presionen, nosotros en cada entrada y también en el colector general que transporta el aire hasta la zona de secaderos, instalamos un transductor de presión diferencial que nos permite conocer el caudal en directo, así como la temperatura. Entonces, ya viendo el caudal, nosotros estimamos el aire que pueden evacuar todos estos secaderos y podemos ponerle una limitación en forma de señal de alarma, por si queréis que nos pongamos un poco más al detalle, al ventilador, a la turbina de impulso de aire de la recuperación. Por tanto, Vale. siempre procuramos no presionar los secaderos. Hay clientes que nos piden que los presionemos. Dicen, me da igual, el secadero hasta que aguante, ya está medio amortizado, queremos que nos tires todo el aire posible. Hay veces que realizando medidas relativamente sencillas, como son cambiando los sombreros que se encuentran a la salida de las chimeneas, ya podemos darle mucha más capacidad de evacuar aire a los secaderos y con esto compensamos. Y hay otras Podéis veces que sí entrar que más. necesitamos modificar alguna cosita más. Pero siempre incorporamos presostatos. Antes de diseñar el sistema de recuperación de calor, medimos las secciones y las capacidades de los ventiladores, de los secaderos y lo montamos todo en consonancia y también jugamos mucho con la turbina de impulso para no reventarlo todo, porque si no, sí que podríamos tener problemas. Claro. Y al hilo un poquito de esto me viene ahora a la mente, ¿tenéis problemas? Porque has citado a uno de los fabricantes de maquinaria, uno de los más habituales en el sector. ¿Hay algún problema para el cliente final, o sea, para el empresario que está, para el fabricante de baldosas, vaya, por el hecho de que modificáis un equipo fabricado por otro? ¿Hay algún tipo de Sí. dificultad a veces de conexión o hay, no sé, si al cliente le Eh, puede suponer algún problema por modificar un equipo, tener problemas con su proveedor de ese equipo? No sé, Cuando comentando son si tenéis equipos alguna nuevos, dificultad. sí, cuando son equipos nuevos no les suele hacer ninguna gracia, sobre todo a la parte de más comercial y técnica, supongo que van un poco de la mano. Cuando Claro, son secaderos horizontales nuevos, que es lo que más estamos viendo, como lo llevan desde la parte de hornos también, suelen ser un poco sensibles. Les dicen a los clientes que les retirarán el CE porque se ha modificado la máquina, les dicen que les retirarán la garantía. Lo bueno es que se suele solucionar. Nosotros últimamente les pedimos permiso, les preguntamos por dónde podemos introducir el aire, ellos nos lo dicen. Cuando son grupos grandes como podría ser Genta o el grupo Halcón o grupos con mucha presencia, como no tienen tanto poder de presión, no suelen haber problemas. Cuando son empresas más pequeñas sí que les cuestan un poquito, al final siempre se llega a un entendimiento. Nosotros nunca actuamos nunca reventamos, por decirlo así, el programa de los fabricantes, siempre creamos una automatización totalmente en paralelo, les pedimos comunicaciones, cuando hay que actuar sobre ese cuadro vienen ellos y nos dan las señales, entonces tenemos una relación de cordialidad, pero sí que es verdad que las primeras respuestas siempre suelen ir por el camino de os vamos a retirar el PE, nos vamos a dar garantía y es algo que genera preocupación con razón a los clientes. Pero siempre se llega a un entendimiento. vale, genial. Aún no nos hemos encontrado con el caso de que le retiren ni la garantía. De acuerdo. Es que esa es una de las preocupaciones que a veces transmiten y quería que quedara claro, ¿no? Que, que, que lo pudieras explicar de primera mano, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? Vale, creo que no hay alguna duda, ¿sí? En el chat. De momento en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero yo sí que tenía una, en este caso para Ramón, para Clima Consulting. La pregunta venía un poco porque uno de los servicios que comentabas, Ramón, que ofrecéis son planes de implementación y seguimiento de medidas de eficiencia energética. Y yo lo que quería saber es si hay alguna norma que sustente esto, es decir, si hay algún tipo de obligatoriedad de las empresas para implementar medidas de eficiencia. Norma como tal, que yo sepa, no hay ninguna normativa que te obligue o que te establezca de alguna forma que tienes que plantear una serie de medidas y cómo lo tienes que hacer, ¿no? O sea, cada empresa, evidentemente, selecciona las medidas que son pertinentes a nivel tanto económico como de ahorro energético, evidentemente. Pero no hay una normativa que encasille
cómo hay que hacer esas medidas o cómo hay que plantearlas, ¿vale? Lo único que puedo decir que quizás está un poco relacionado en este sentido es el hecho de que en en las instalaciones que están afectadas por el comercio de emisiones, pues bueno, hay o sea, una relación, una interrelación entre lo que es la asignación gratuita que conceden y el cumplimiento de las medidas de eficiencia energética que han salido en las auditorías a aquellas empresas que les aplica el RD 56, ¿vale? Eso ha sido bueno, es una barrera de entrada, o está siendo una barrera de entrada, bueno, una barrera de entrada, digamos, un obstáculo más adicional para el nuevo periodo 2026-2030. Pero vamos, es la única interrelación que ahora mismo hay a nivel Existe. Ujú. de que te obliguen de alguna forma a hacer lo que en las auditorías, en este caso, se ha establecido, ¿no? Ujú. Por lo demás, en principio, que tenga alguna norma que encorsete cómo hay que hacerlo, no hay. Siempre que estés dentro de los reglamentos de seguridad industrial, con el cumplimiento que haya que hacer con las instalaciones nuevas que se apliquen, por lo demás no hay nada que Vale, yo conozca. pues me ha quedado más claro. Y ahora Ana creo que también tenía una pregunta. Sí, ¿Eh? vamos preguntando nosotros porque vemos que no se animan los asistentes, pero Vale. en cualquier momento quien quiera preguntar que lo ponga en el chat. Yo quería hacer una pregunta, Andrés. Ya te he adelantado antes que tenía alguna pregunta. Voy a aprovechar que estamos aquí hoy. Y yo te quería preguntar, has comentado, habéis hecho un estudio práctico, un primer análisis de viabilidad de la aplicación de vuestra tecnología de gasificación en un atomizador que era de 15 megavatios, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no lo he anotado mal. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es la previsión? ¿Qué cantidad de residuos se requeriría para mantener en marcha ese atomizador de 15 megavatios con vuestra tecnología? Y hablo tanto de biomasa como de otro tipo de residuos, ¿no? Pero ¿qué cantidad estimáis que haría falta? Pues no sé, voy a decir al día por tener una idea, ¿no? Por hacernos una idea de qué cantidad haría falta. Mira, para una instalación, suponiendo que trabajamos 8.000 horas ¿Mm? al año, son unas 30.000 toneladas al año, ¿vale? ¿Mm? De biomasa. Y de CCR aproximadamente lo mismo porque el pool calorífico es bastante parecido, ¿no? Del CCR estándar que estamos nosotros gestionando. Y estamos hablando de esto, 8.000 horas de trabajo para las 15 megavatios a full capacidad, ¿vale? Vale, Hemos hecho este estudio con 15 megavatios, pero como comentarte, podríamos ser también 8, 7 o claro, inclusive más también. Podría ser el doble de potencia en función de cada una de las instalaciones de atomización. de acuerdo. Y algún problema, porque, bueno, siempre que se habla de residuos, y ya lo sabes, vamos de sobra, siempre que se habla de residuos siempre hay como una preocupación de pues la gestión de ese residuo, de camiones circulando por aquí, entrando y saliendo de fábrica con un material que si lleva algo de materia orgánica que no se ha terminado de descomponer, pues puede llegar, puede conllevar ciertos olores o molestias a las zonas cercanas a las fábricas. En fin, ¿nos podéis comentar un poquito cómo gestionáis esto y cómo se soluciona? Mira, nosotros cuando hablamos de combustible residual, o residuo, es un combustible que ya viene preparado de gestores de residuos, ¿vale? Entonces, esta preparación ya implica una separación de lo que es la materia orgánica, de la parte que puede generar este olor, de lo que es el material. Es un material que prácticamente no tiene olores, ¿vale? Sí que como combustible sólido lo que tiene son partículas. Entonces, la gestión tiene que ser similar a la gestión de los áridos que tienen que llegar a un camión con una nave en depresión para evitar que haya una contaminación por partículas en la zona. Pero es básicamente esto. La parte de olores no es problema porque es un combustible que está seco, no está Vale, fermentando. Entonces es la fracción que es papel, cartón, plástico, alguna materia orgánica, pero todo está seco, no hay nada húmedo. Entonces el olor no es una preocupación en este tipo de instalaciones. de acuerdo, genial.
Y, y bueno, yo por mi parte creo que lo tengo claro. La parte de aplicación al atomizador sí que es una llegada de aire caliente, con lo cual esa parte a nivel técnico sí que mm, está clara, bueno, está más o menos clara. Yo tenía mis preguntas pues más en esa parte previa, ¿no? De vuestro proceso, la parte de residuos. ¿Gestionáis vosotros las compras de residuos? Porque claro, has comentado que tenían que ser, lo interesante es que sean residuos que estén cerca, ¿no? Que estén cerca de las instalaciones industriales. ¿Hacéis un estudio previo para ver disponibilidad, acuerdos con posibles proveedores? Mira, si hablamos de biomasa, son gestores de biomasa de la zona, que sería biomasa que es 100% biogénico, y eso hay empresas que ya te dan un contrato de suministro a largo plazo, ¿vale? Eso sí, si tú eres el propietario final de la instalación. Y en lo que Mm, se refiere a residuos también, y específicamente la zona de Castellón, Castellón está sufriendo por una zona, un momento complicado también, porque los vertederos que tenéis también se están quedando pequeños o ya no hay casi espacio en los vertederos, con lo cual hay que darle una salida a los residuos que tienen en la zona, ¿vale? ¿Qué mejor salida que hacer una circularidad y utilizar esos materiales, que son materiales combustibles, en las propias instalaciones de la cerámica? Nosotros hicimos un día un estudio, ahora no recuerdo bien el número exacto, pero entre 20 y 25 atomizadores de 8 megavatios, algo así, podrían consumir gran parte de ese material que está yendo hoy a vertedero y que está convirtiéndose cada vez en un problema más para la comunidad, ¿no? Y para la región de Castellón. Entonces, en cuanto al suministro, nosotros, si el propietario final es quien hace la inversión, traemos un gestor de residuos que es el que le ofrece ese material y se hace el contrato con ellos. Si nosotros hacemos la inversión y vendemos el syngas, nosotros nos encargamos de todo, de la de gestión de acuerdo. residuos, de la entrada de combustible, de la salida de residuos, etcétera. Entonces va en función de qué modelo de Sí. suministro se quiere, si quieren compra de la instalación o compra de la energía, básicamente, ¿no? Compra del aire caliente. De acuerdo, genial. Muchísimas gracias por aclararnos este punto, porque siempre puede generar cierta duda o cierta preocupación. Bueno, pues vemos que no hay más dudas en el chat. En cualquier caso, recordar a todos los asistentes, tenéis el contacto de los panelistas, de los participantes en el webinar de hoy. Podéis contactar con ellos y resolver dudas concretas, si queréis de manera particular con ellos. Y recordaros también que dentro del proyecto Life Audits, que sigue en marcha hasta octubre de 2026, nosotros seguimos dando ese servicio de consultoría gratuita para las empresas que así lo deseéis y que cualquier estudio, cualquier aplicación de estas tecnologías en vuestras instalaciones puede formar parte de ese servicio de consultoría y ahí podemos ayudaros a contactar bueno, en este caso con los suministradores de tecnología y hacer esos estudios preliminares de viabilidad y analizar la aplicación a vuestras instalaciones. ¿De acuerdo? Cualquier duda podéis contactar con nosotros, conmigo, con Javier y os explicamos en qué consiste ese servicio y cómo lo abordaríamos. ¿De acuerdo? Y sin más por nuestra parte, esto es todo. Y muchísimas gracias por asistir. Habrán más webinars, tendréis más noticias del proyecto Life Audit y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hasta luego, Y por gracias. supuesto a los Gracias a vosotros. panelistas. Simplemente para terminar, a todos los asistentes habrán recibido un correo desde mi dirección de correo, que cualquier duda o cualquier cosa relacionada con el proyecto, con las ponencias de hoy, podéis escribirme sin problema y trataremos de daros una solución, una respuesta. ¿Vale? Y sin más, pues yo creo que hasta aquí. ¿No? Pues nada, muchas gracias a todos por asistir hoy y hasta el próximo. Venga, Muy bien. gracias. Gracias a Hasta vosotros. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.